Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de toda la actualidad que ha habido en el mundo de la Fórmula 1. Os tenemos que hablar acerca de noticias sobre el equipo Aston Martin y sobre futuras mejoras. Os tenemos que hablar, por supuesto, también al respecto sobre el objetivo que tiene McLaren, que lo vais a ver, y vamos a hablar de curiosidades que ocurrieron en el Gran Premio de Japón, además de muchas otras noticias. Por lo tanto, te recomiendo que mires el índice del vídeo por si quieres saltar algún tema e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que hablar acerca de esas mejoras que se suponen por parte del equipo Aston Martin. Estas mejoras que ahora se están hablando del equipo Aston Martin, para empezar os digo que en Qatar no van a llegar, o por lo menos así se está informando y tendría todo el sentido del mundo porque en Qatar, os recuerdo, hay formato sprint, pero seguramente sí que lleguen todavía más piezas, más mejoras al equipo Aston Martin, más actualizaciones, mejor dicho. ¿Y por qué seguramente? Bueno, pues básicamente ya no es que lo esté informando un periodista en específico, ya no es que incluso lo haya dicho Mike Crack, que lo haya dicho Dan Fallows, que sabemos que en muchas ocasiones han dicho eso y luego no han acabado llegando. Sobre todo quien dijo esto fue el propio Fernando Alonso después del Gran Premio de Japón, que todavía queda desarrollo por llegar en el AMR23. Eso es lo que estuvo comentando y hay ciertas informaciones que ya han ido saliendo un poco por dónde pueden llegar a ir los tiros y os las vamos a contar. Para empezar, os digo, ya han salido cuentas en Twitter como casi después de cada gran premio informando sobre si mejora, sobre si no sé qué, sobre si no sé quién periodista ha dicho esto, que realmente no es así, pero mucha gente no se para ni siquiera a mirarlo. Yo os digo que no hay mejoras en Qatar por lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo, realidad, no lo que se está contando, pero hay gente que por supuesto ya está vendiendo esto. No estarían programadas mejoras para Qatar y tiene todo el sentido por lo que os digo, viene con formato de clasificación al sprint. ¿Cuándo llegarán las mejoras de Aston Martin? No se sabe, pero para empezar lo más probable, incluso aunque no hubiera formato a sprint, lo más probable es que esas mejoras llegasen en la gira americana, es decir, todavía Qatar habría que esperarlas. ¿Por qué? Pues porque por logística es mucho más sencillo enviarlas a Estados Unidos, que es la primera carrera en América, que enviarlas a Qatar. Eso para empezar. Luego, otra cosa. Veremos si se llegan o no en Estados Unidos, porque hay el mismo inconveniente que tiene el Gran Premio de Qatar, que es formato sprint. Y sabemos que Aston Martin ha sido aséptico a meter mejoras en los formatos a sprint. Las metieron en Bélgica, pero fue como último recurso. Y realmente no fueron mejoras, sino regresar un poco atrás en el cambio, sobre todo en el suelo, que cambiaron otra vez el suelo, que fue volver a lo que había antes de Canadá. Es decir, que en ese sentido veremos si acaban llegando en Austin, en Texas, en Estados Unidos, porque está ese formato al sprint. Lo más posible, si lo miramos de esta forma, es que llegasen en México, que entonces las tendrían para México, para Brasil, para Las Vegas y para el Gran Premio de Abu Dhabi, las últimas 4 carreras que tendríamos de la temporada. Estas mejoras, según están comentando el medio Fórmula.1, medio italiano, se harían para que mejorara los puntos que han empezado a perder velocidad. Esto es lo que están informando, no se rinde, es lo que comentan en el desarrollo y seguirán continuando, porque luego además también es lo que dicen, ¿no? De mucha gente ya diciendo si estarán centradas o no en 2024, pues las mejoras supuestamente van a acabar llegando. Como digo, son piezas nuevas que van a ir llegando en este final de temporada. También os digo, no sé si lo que se comenta es ese alerón delantero que teníamos muchas informaciones, teníamos la información que os la contamos aquí en el canal que iba a llegar en Singapur, ya no era solo lo que yo os pudiera contar, es que además os trajimos informaciones de periodistas reputados que tenían esa misma información y no acabó llegando un nuevo alerón delantero que se iba a introducir en el Gran Premio en Singapur. ¿Por miedo quizá por esa flexibilidad? No lo sabemos, pero no llegó y también se espera. No sabemos cuándo llegará, pero también se espera que acabe llegando antes del final de temporada. Y también lo único que comentaros para completar esta información, comentó Antonio Lobato, que sabemos que en algunas ocasiones está fallando bastante con la información por parte del equipo Aston Martin, pero comentó Antonio Lobato que no llegarán para el Gran Premio de Qatar.
Así que veremos en ese sentido qué es lo que acaba ocurriendo, pero antes de continuar os tengo que recordar el patrocinador de este vídeo, NordVPN. ¿Qué es NordVPN? Pues es una herramienta que utilizamos muchísimo aquí en el canal y es una VPN virtual, como su propio nombre indica. ¿Para qué podemos hacer uso de ella? Pues sobre todo una de las herramientas y la que más utilizamos aquí en el canal es para trasladar nuestra VPN a otra localización, permitiéndote así ver contenido que no esté disponible en tu región. Te pongo un ejemplo. En España sabemos que no tenemos disponible Fórmula 1 TV, pero con esto puedes trasladar tu ubicación para marcharte a otra y así tener la posibilidad de ver ese Fórmula 1 TV, de tener todo el acceso a las 20 onboards de los pilotos. Te pongo más ejemplos incluso. Por ejemplo, ya sabemos que hay muchas cosas que están geolocalizadas por nuestra localización, como son estas declaraciones de Mike Crack. Pues si cambiamos nuestra localización a Londres para estar en la localización de Sky Sports, podemos ver que si refrescamos la pantalla de Twitter, ya ahí sí nos van a salir estas declaraciones que da Mike Crack. Tiene muchísimas otras utilidades, como por supuesto es el de navegar seguro, así que te recomiendo que vayas a ver NordVPN. Te dejo un enlace en la descripción donde puedes llegar a obtener 2 años, no uno, 2 años, con además 4 meses gratis y un plazo de devolución de hasta 30 días. Así que ya habiéndoos comentado todo esto, ahora sí os vamos a poner las propias palabras del propio Fernando Alonso, que comenta estas mejoras, que por cierto no las da a DAZN, no las dio a DAZN, las dio a la propia Fórmula 1. Seguimos diciendo que ya lo confirmamos en el día de ayer, os lo comentamos. Yo no quiero meterme en rumores, en cotilleos y demás, simplemente yo os dije que en DAZN parecía que pasaba algo y creo que simplemente yo con esto lo comento porque creo que es peor para los aficionados. Ya está. El hecho de que en DAZN no diga todas las palabras, se note que no está del todo cómodo y no lo diga todo, porque estas palabras no están accesibles para todo el mundo. Así que os vamos a poner las palabras que se las dio a la Fórmula 1, donde hablaba de ese desarrollo que se viene a futuro. Fast, but it must be frustrating to see the McLaren, Mercedes, Ferrari group going slightly away from you. What's in the pipeline for Aston Martin before the end of the year? Yeah, I think today we had a little bit more than the result shows. I think P6 and definitely P7 was possible after the start, but yeah, obviously McLaren's a little bit too far ahead at the moment. We need to see. Everyone is working flat out in the factory to bring some new parts before the end of the season, so let's see what we can bring. Pero la verdad que las mejoras son necesarias, se necesitan en el equipo Aston Martin. Ya no a lo mejor mejoras, porque claro, lo comparas con otros equipos y realmente, lo hemos comentado ya en el canal, Red Bull no ha mejorado y siguen dominando con la misma distancia. Mercedes cambió radicalmente el concepto del monoplaza y luego más allá de ahí tampoco han introducido tantos cambios. Ferrari ha traído en ocasiones algún cambio importante, pero no han sido tanta cantidad de cambios. Incluso Aston Martin ha llegado a traer más. Lo importante es corregir lo que has perdido, que por supuesto mucho tiene que ver con el alerón delantero, ya lo sabemos, ya lo hemos comentado, y luego entender mejor el monoplaza, que creo que es algo que les está fallando a Aston Martin, que no les fallaba a principio de año. Pero la tendencia no es buena. Ya estáis viendo aquí cuál es la tendencia de puntos en las últimas carreras. No es nada buena, nos olvidamos de Red Bull. Ya veis la diferencia que hay en Red Bull, es decir, olvidémonos de ellos, por supuesto, pero estos son los puntos que se consiguen por cada gran premio. Visteis dónde empezó Aston Martin, ver dónde está ahora mismo. Si os fijáis, coincide que el momento de bajón de Aston Martin es a partir del Gran Premio de Cataluña, cuando pierden ese alerón delantero. Ya lo sabemos, ya lo hemos comentado. Algo que nunca nos van a decir desde Aston Martin, no lo van a querer confirmar, pero que ya os hemos contado aquí. Ahí es cuando coincide el bajón de rendimiento y cuando coincide la pérdida de puntos, pero sobre todo también empieza a bajar mucho a partir sobre todo de Silverstone, lo estáis viendo, que es cuando encadenan varios grandes premios que no son buenos y encadenan muchos fines de semana donde Stroll no ha puntuado. La última vez que puntuó Stroll es Spa, que además es el punto más bajo incluso junto a este Gran Premio de Japón. Bueno, la última que nos pone aquí es Marina Bay, pero son esos últimos puntos y Japón fue incluso peor. Estamos viendo la subida que tiene incluso McLaren, que va coincidiendo con el Red Bull Ring, que ahí sube bastante, pero luego también sube muchísimo en Silverstone y sube muchísimo más en Hungaroring. Vemos la subida de Ferrari, que ha coincidido también con Monza y con Marina Bay, ¿no? Esas grandes mejoras que han tenido en Singapur. En Japón también suben un poco más. Bueno, lo estamos viendo aquí, ¿no? Cuál es la tendencia del equipo Aston Martin, que desde luego al final
están siendo ese quinto equipo. Para ser superados o no por McLaren, ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, pues antes de contaros qué es lo que tiene que hacer McLaren para llegar a superar al equipo Aston Martin en puntos y en el Mundial de Constructores, porque está ahí la pelea y no está complicado, os tenemos que contar el objetivo del equipo Aston Martin. El propio objetivo del equipo Aston Martin, que lo ha destacado Andrea Stella, el jefe de McLaren. Ha sido quien ha estado hablando acerca de ese objetivo que tienen el equipo McLaren hasta final de temporada. Se ponen un objetivo que es realista, que es bastante posible y que veremos si acaba ocurriendo, pero es que verdaderamente tienen muchas posibilidades de conseguirlo. ¿Y ese objetivo cuál es? El de superar al equipo Aston Martin. Ahora mismo hay una diferencia de puntos notable, pero es que la tendencia es muy positiva en McLaren. Viene, por ejemplo, un Gran Premio de Qatar donde van a rendir bien. Hasta final de temporada todavía quedan 2 o 3 circuitos donde van a rendir muy bien según se espera. La tendencia es muy favorable y únicamente por media necesitan sacar 9 puntos por carrera al equipo Aston Martin. ¿Lo lograrán? ¿No lo lograrán? Solo el tiempo dirá. Pero desde luego que ese es el objetivo que se pone McLaren, más allá de lo que dijo Norris, por ejemplo, que Lando acabó el Gran Premio de Japón diciendo vamos a por Red Bull, pero eso lo ha dicho muchas veces Alonso también, y quiero decir, es muy positivo, ¿no?, que lo diga Norris de por sí, pero bueno, que más allá de ahí el objetivo realista no deja de ser alcanzar a Aston Martin hasta final de temporada. ¿Lo van a conseguir? Pues necesitan esos 9 puntos por carrera. Ahora mismo en las últimas 7 carreras ha logrado McLaren 143 puntos, ¿vale? ¿Pero cuántos ha conseguido Aston Martin? 46. Es decir, a casi 100 puntos más habría logrado McLaren en las últimas 7 carreras. La tendencia es muy positiva de McLaren. Se viene un Gran Premio de Qatar donde va a ser similar en este sentido a Japón, salvo que quizá cambie un poco por actualizaciones, por cómo se encuentran los equipos, pero vamos, sobre el papel, McLaren se espera como el segundo mejor equipo. Yo os diría que Brasil es un fin de semana donde también se espera que vayan a poder rendir bien, así que veremos esos grandes premios que se nos quedan, pero desde luego la tendencia parece favorable. 9 puntos por carrera tienen que sacar, que por si acaso hubiese alguna carrera en la que no lo consiguen, se espera que Qatar consigan sacar más de esos 9 puntos contra Aston Martin. Solo el tiempo dirá, es complicado, pero es realista que lo puedan llegar a conseguir. Lo que dice Andrea Stella es, poco a poco estamos alcanzando a Aston Martin en el campeonato de constructores. Va a ser una batalla muy emocionante en las carreras que quedan a la temporada, pero tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo en estos momentos. Ojalá podamos terminar la temporada en el 4.º puesto en el campeonato de equipos. Eso es lo que comenta, veremos si lo consiguen. Además, el punto de Aston Martin ya no es solo que estén en caída, ya no es solo que estén perdiendo rendimiento, están en el mismo rendimiento desde hace varios meses, pero es el quinto equipo y eso está bastante claro. El problema está en que no solo puntúa Alonso, no solo tendría que puntuar Alonso, pero solo puntúa Alonso encima, entonces es una diferencia mayor la que está teniendo. Bueno, eso por parte del equipo McLaren. Tenemos que pasar de tema, e igual que McLaren quiere conseguir el 4.º puesto en el Mundial de Constructores, Ferrari quiere conseguir el 2.º puesto en el Mundial de Constructores frente a Mercedes. Sabemos que en las últimas carreras han recortado muchísimo, están ahora mismo a una distancia que realmente Mercedes se lo pregunta si se pensaban que iban a estar a esta distancia después de Japón y no se la creen, pero están bastante cerca. Es posible, ahora mismo bastante además, que Ferrari acabe siendo el segundo en el Mundial de Constructores, porque se vienen algunas carreras que también van a ser buenas para la escudería y más aún con las mejoras que introdujeron en el Gran Premio de Singapur con aquel fondo renovado que trajeron. ¿Serán capaces o no de conseguirlo? Pues ese es el objetivo que se marca Ferrari y por parte de Frédéric Vasseur además se ha pronunciado diciendo, porque hay gente pensando que es un sacrificio ahora haber desarrollado un poco más este monoplaza de cara a lo mejor que te perjudica al siguiente únicamente por quedar segundo en el Mundial de Constructores. Lo que cree Frédéric Vasseur es que no es un sacrificio porque todo lo que introduzcas este año y todo el aprendizaje que lleves te servirá para el siguiente. Entonces, en ese sentido, les ha venido bien y se acaban segundos en el Mundial de Constructores es además aún más positivo. La predicción, que no lo he hablado por McLaren, pero bueno, la predicción en cuanto a números, en cuanto a ordenador, dice que McLaren no llega. Me ha sorprendido muchísimo, lo hablaremos más en detalle de eso en otro vídeo. En este caso, la predicción con el caso de Ferrari ponen que sí que llegan a superar a Mercedes, por lo que os digo, se vienen además alguna carrera que también va a ser mejor por parte de Ferrari.
Veremos si lo consiguen, pero es bastante interesante en lo que se pronuncia Frédéric Vasseur, sobre todo porque sí que es verdad que podría ser sacrificio seguir desarrollando este SF23 si, tal y como comentó Leclerc, que lo trajimos hace meses, no tienen pensado continuar el desarrollo de este monoplaza porque para el próximo año quieren cambiarlo radicalmente. Pero esto ya es lo que os dije, por supuesto desde Ferrari no lo han comentado, pero el suelo ha cambiado bastante. Puede ser que ese suelo que han introducido lo estén ya probando para el próximo, que haya coincidido que haya funcionado bien es otra cosa, pero puede ser que estén probando ya cosas para el próximo año con un cambio radical de monoplaza. Podría llegar a serlo. Y que vayan probando ciertas alternativas. Pero bueno, al final, aunque cambien radicalmente el concepto, todo aprendizaje no deja de ser bueno y eso es lo que está haciendo Ferrari. Y yo creo que es positivo que vayan a por ese segundo puesto en el Mundial de Constructores. Creo que, además, esto mucha gente me lo ha preguntado por el hecho de Aston Martin, ¿no? De si sería mejor para el equipo Aston Martin tirar este año, perder el puesto contra McLaren y tener más horas en el túnel de viento. Aston Martin este año tenía más horas de túnel de viento. Este año Aston Martin quedó séptimo el año pasado. Tenía muchas más horas que el segundo o que el tercero. La diferencia entre el cuarto y el segundo no es tan grande, es mínima, es un 10% más. Era más grande entre el segundo y el séptimo. Había mucha esperanza en eso y tampoco ha sido utilizada. Lo que quiero decir es que marca una diferencia. Puede ser que la marque, pero es una diferencia más a largo plazo, no para una misma temporada. No creo que es una diferencia bastante enorme. Entonces, al igual que, os lo digo por Aston Martin, que no creo que estén perdiendo puntos a posta, como hay mucha gente diciendo, para tener más horas de túnel de viento, no creo que sea bueno que Ferrari lo hiciera a posta, ¿no? Si puedes conseguir ese segundo puesto en el Mundial de Constructores, mejor. Y lo que dice Vasseur es: nunca es un sacrificio porque creo que el rendimiento viene del rendimiento. Es demasiado tarde para entrar en el túnel de viento con vistas a esta temporada, pero lo que podamos hacer en el coche actual nos ayudará para el año que viene. Por esto también creo que puede ser que alguna mejora que introduzcan sea pensada ya en el próximo año. Por lo que comentan, ¿no? Si lo introduces este año, funciona y recopilas datos, será cosas que llevas adelantadas para la próxima temporada. No hay que aplazar la lucha es hoy con Mercedes y tenemos que afrontarla. Siempre es la mejor manera de prepararse para el futuro, para la mentalidad del equipo, para que todo el mundo esté en la lucha, eso es crucial y mantendremos esta pelea hasta el final de temporada. También lo último que comentar, con Vasseur por lo menos lo que tiene la ideología que tiene Frédéric, no cambia bastante a lo último que habíamos visto de Ferrari, que habíamos visto mucho tiempo donde la gente en Ferrari, pues, ¿cómo explicarlo? La gente en Ferrari era de, no, segunda carrera, estamos muy lejos, año de transición. Y eso sí que era bastante malo. En este caso Vasseur por lo menos parece que no tiene esa mentalidad. Así que veremos si se mantiene así para los próximos, esto ya para los próximos años. Comentaros algo interesante que pasó en Suzuka, os tenemos que contar acerca de la anécdota del piloto monegasco de Ferrari. Os tenemos que contar la anécdota de Charles Leclerc en el Gran Premio de Japón, de cómo se enteró que no estaba en el podio ya en la última vuelta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que comenta es que hubo a un Red Bull que adelantó en pista, que doblaron, que fue a Sergio Pérez, que fue esto después del Virtual Safety Car, después del golpe que tiene él con Kevin Magnussen, el coche queda destrozado, pero aún así Red Bull lo saca a pista y acaba siendo adelantado por varios pilotos, entre ellos Charles Leclerc. ¿Qué es lo que ocurre? Que el piloto monegasco, como estaba adelantando a un Red Bull, pensó que es que habría tenido un problema Verstappen y estuvo corriendo toda la carrera pensando en que los dos primeros eran los McLaren y que él estaba en tercera posición. Se centró en no perder ese puesto, en seguir tirando, y el problema estuvo en que se pensó tanto eso que no miró la tabla de tiempos, no se llegó a fijar nunca en qué posición estaba realmente, y comenta que en la última vuelta se dio cuenta de que era cuarto. Ya después, en las ruedas de prensa le explicaron, porque preguntó al respecto sobre ello, diciendo creo que ha sido después del Virtual Safety Car, y le contaron que fue Checo, que lo sacaron con daños, que fue justo esa vuelta cuando lo retiran en el monoplaza, bueno, cuando lo retiran esa primera vez, porque luego lo volvieron a sacar, pero cuando lo retiran fue a él a quien dobló, y ese fue el Red Bull que adelantó, no fue Verstappen.
Es bastante graciosa. Lo que dice después de la carrera es: sí, ni siquiera seguí lo que estuvo haciendo Max durante la carrera, porque le vi parar en boxes, no sé si durante el safety car o después, y no sé lo que pasó. Entonces aquí ya vemos que aquí se está equivocando con las declaraciones, porque no fue Verstappen quien para Checo, pero él se equivoca en ese sentido. Y pensé que ya no estaría en la carrera, así que pensé que yo estaba haciendo un podio hasta la última vuelta, cuando realmente miré la pizarra y era cuarto. Ahí se extrañó muchísimo y luego, pues, con las preguntas de los periodistas, cuando le van indagando un poco de, oye, ¿dónde pensó que perdió a Verstappen? Se dan cuenta de lo que se está refiriendo es el momento en el que dobla a Checo. Y ahí es cuando le explican que Checo tuvo un golpe, fue quien para después debajo del safety car, como él mismo comenta, que luego tuvo un golpe que luego llega a romper incluso las suspensiones y que en esa vuelta de salida, cuando ya Checo dice esto es inconducible, ya ahí es cuando doblan a él. Y ese era el piloto Red Bull que vio que adelantó. Bastante curioso, ¿no? De no saber exactamente, hasta toda la carrera, no saber exactamente en qué posición estabas. Que yo creo que esto además, bueno, básicamente te lo van diciendo, ¿no? Pero que es bastante curioso, ¿no? En este sentido que Leclerc se pensó realmente que estaba en el podio y se pensó que iban a ganar los McLaren además. Pero bueno, esto por parte de Charles Leclerc y demás. Os tenemos que contar la última noticia que tenemos y es al respecto sobre unas palabras de Christian Horner del futuro de Liam Lawson. ¿Cuál es el asiento que queda en Fórmula 1? Queda uno. Después del anuncio de AlphaTauri es el equipo Williams. Es decir, si Lawson quisieran, mejor dicho, desde Red Bull, ¿no? Tenerlo en Fórmula 1 ahora mismo, el único asiento que hay disponible es el equipo Williams. Es lo que hay, no hay más, ya lo hemos comentado. Y además os hemos dicho que Williams está buscándole sustituto a Sargent. No está claro si Logan seguirá o no, pero por si acaso Williams está negociando con otros pilotos. ¿Pero con quién está negociando? Lo están haciendo con Felipe Drugovich. Y eso mismo es lo que llega a comentar Christian Horner, que no cree que Williams esté interesado en fichar a Lawson. Sobre todo porque es muy diferente la situación de Lawson ahora mismo con cuando hicieron el fichaje de Albon. Albon sigue ahí. O sea, Albon llegaba como con herencia de Red Bull, pero su contrato con Red Bull acababa a la temporada siguiente y se quedaba. Se podía llegar a quedar si rendía bien, Williams quería y Albon quería, ¿no? En el caso de Liam Lawson no es así. Lawson el próximo año se iría porque además lo que se comenta, las informaciones que hay, es que en Red Bull le han prometido un asiento el próximo año como poco en AlphaTauri. Y digo como poco porque las informaciones que hay es que le han ofrecido un asiento en Red Bull o AlphaTauri. Que yo lo de darle el asiento en Red Bull no lo veo, pero bueno, eso es lo que se está comentando. Yo os digo que yo creo que irá al equipo AlphaTauri, ¿no? Entonces es eso, que el único asiento que habría si quiere 2024 correr es Williams, pero Williams lo que cree Christian Horner es que lo ve improbable. Además lo que dice es así, o sea, es decir, de esta forma, que no vaya Williams, se va a centrar en su rol de piloto de pruebas y piloto reserva. Va a rodar tanto como pueda detrás de cámaras y en el simulador. Yo ya os lo he comentado, a mí sinceramente creo que Lawson en estas carreras se ha merecido más que ningún piloto en AlphaTauri tener asiento, es decir, creo que es el piloto que estaría claro que tiene que estar en la dupla de pilotos de AlphaTauri, teniendo en cuenta que Tsunoda tampoco ha hecho nada espectacular y que Ricciardo lo quieres mantener en Fórmula 1 porque quieren probarlo para ver si es capaz de subir a Red Bull, es decir, teniendo en cuenta eso, creo que la dupla de pilotos, la lógica era Lawson y Ricciardo. Es más, la información que hay es que la renovación de Tsunoda la detuvieron por parte de Red Bull, pero fue Honda quien metió presión de que se efectuara la renovación que ya habían firmado, porque esa renovación hacía mucho tiempo que ya estaba renovada. Hacía tanto tiempo que el compañero de equipo de Tsunoda era Nyck de Vries. Se ganó la renovación en ese momento, luego ha quedado bastante en evidencia, pero ya no podían hacer nada, ¿no? Y encima con la presión de Honda por parte de Ricciardo, lo que se supone es que renovó para el próximo año, aunque nos informó en el momento en el que le firmaron para ser el piloto de AlphaTauri, pero es lo que digo, es que Ricciardo lo quieren seguir teniendo ahí para comprobar en Fórmula 1, para probarle y para ver si son capaces de subirle en 2025 a Red Bull. Teniendo eso en cuenta, Lawson se ha quedado sin hueco, yo creo que se lo merecía, pero en teoría le habrían prometido para el próximo año tener un hueco asegurado
en Fórmula 1. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tu opinión al respecto sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas bastante interesantes. Te recuerdo que puedes suscribirte y darle a like si te ha gustado, porque vas a apoyar muchísimo el canal, y que tenemos también activa la opción de miembros, y te dejo en la descripción el enlace a NordVPN, muy recomendado. Habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.